Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar una de las cartas de la asunción de Donald Trump en su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Y la carta que vamos a estar mirando es las direcciones del arco solar sobre la carta de los Estados Unidos. Yo ya expliqué en otros videos qué son las direcciones del arco solar. Es una... Ustedes saben que hay una técnica que son las progresiones secundarias en las cuales se progresa el Sol va avanzando el equivalente a un día por año, ¿no? Es decir, si una persona o una entidad tiene 20 años, se toma la carta que de 20 días después que nació, ¿no? Y esta dirección de avance del Sol es casi de 1 grado por año, no es exactamente 1 grado por año porque el año tiene 365 días y bueno, hay 360 grados, así que es un poquitito menos de 1 grado por año. Ahora, la dirección de arco solar lo que hace no es solo progresar el Sol, sino que progresa toda la carta a la velocidad del Sol. Es una de esas técnicas donde se progresa toda la carta y los aspectos entre los planetas no cambian, ¿no? Pero bueno, nos puede decir cosas interesantes. Entonces vamos a tomar la carta del arco solar y compararla con la carta de los Estados Unidos a ver si se están produciendo algún aspecto interesante que explique la realidad. Yo ya mencioné, yo ya hice videos acerca de la asunción de Trump y lo que se puede ver en la carta de asunción de Trump es como que hay mucho enojo, ¿no? Es decir, el Sol de la asunción está en conjunción a Plutón y está en oposición fuera de signo con este Marte retrógrado en Cáncer que está en el bajo cielo. Y así que esto marca como un pueblo enojado, ¿no? Una gente enojada y un Trump que también de alguna manera está enojado y que se puede entender de las dos maneras, ¿no? Como que la gente está enojada porque hay mucha gente que no le gusta Trump y las ideas de Trump, pero al mismo tiempo también que Trump llegó a la presidencia porque ya había una parte del pueblo de los Estados Unidos que estaba muy enojado, muy ofuscado. Como que quería, votó a Trump como una manera de expresar ese enojo que tenía con todo el sistema político y con el momento que estaban viviendo los Estados Unidos. Así que vamos a ver la carta del arco solar, a ver si nos refuerza esto, nos desmiente esto. Bueno, acá tenemos la carta de los Estados Unidos con la dirección del arco solar, los planetas que están en el círculo concéntrico interior, que son los planetas que están en azul, son los planetas de la carta, natal o astral de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776. Recuerden que yo tomo la carta de los Estados Unidos que tiene ascendente Sagitario. Para mí es la que mejor funciona. Hay otras cartas, en especial una que tiene ascendente Géminis, pero para mí no funciona tanto o no describen tanto a los Estados Unidos. Y los planetas que están afuera, por supuesto, los que están en naranja es la carta, traspuesta, ¿no? Es decir, o progresada, ¿no? Por arco solar. Y lo que podemos ver, ven que están marcados dos aspectos en estos círculos que hice yo, magentas. Y lo primero que podemos ver es lo que sería en la cúspide de la casa 3, donde está la luna de los Estados Unidos al final de Acuario, ¿no? Que Estados Unidos tiene luna en Acuario en los 27 grados. Es que el Marte que está progresado, hace conjunción prácticamente partil con la luna en Acuario. Entonces esto refuerza mucho la idea de un pueblo que está enojado, de gente que está enojada, ¿no? De gente que tiene todo este enojo y que de alguna manera lo tiene que canalizar de alguna manera, ¿no? O alguien lo tiene que expresar. Y ¿cuál es la causa de tanto enojo? Yo tengo la idea de que esto tiene que ver con el fin de algo que hablo mucho, ¿no? Del fin de las conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra. Cuando se terminó el ciclo de Tierra, comienza un ciclo nuevo de aire, ¿no? Y el ciclo de Tierra nos tenía acostumbrados a cierto paradigma, es decir, está basado en la Tierra, por lo tanto el énfasis estaba puesto en lo material, ¿no? Es decir, fueron esos 200 años de mucho impulso de la revolución industrial, ¿no? Donde la gente tenía trabajo, tenía todos estos trabajos donde, uno empezaba de alguna manera a trabajar en una compañía y se quedaba de por vida en la compañía, ¿no?
y tenía un poco el trabajo asegurado, había que trabajar mucho y uno era un poco esclavo del trabajo, pero podía con un trabajo mantener a la familia y comprar cosas y comprarse una casa, comprarse un auto. Ahora, este mundo va desapareciendo, entre otras razones, porque ya terminó la era de tierra y estamos en la era de aire, entonces es mucho más importante la comunicación. Y bueno, otro montón de cosas que tienen que ver la información, ¿no? Los cambios, ¿no? Entonces viene una era que es completamente distinta de esa era tan estática en tierra, porque las eras de tierra son como, digamos, muy estructuradas, ¿no? Que es difícil hacer cambios, muy basadas en lo material. Entonces, bueno, esto enoja a un montón de personas que dicen durante 200 años vivimos, hace un montón de generaciones que mi familia vivimos de cierta manera y no queremos dejar de vivir así, ¿no? Y este enojo está generalizado en todo el mundo, pero en los Estados Unidos podemos ver esto, ¿no? Es decir, decía en la carta de asunción de Trump que, bueno, los tránsitos de Estados Unidos... Urano está ingresando a la casa 6 de los Estados Unidos. La casa 6 tiene que ver con el trabajo, con el empleo. Es decir, viene Urano y dice, bueno, agárrense todos porque voy a revolucionar toda la forma en la que se concebía el empleo, ¿no? Entonces, ante toda esta cuestión de cambios tan grandes, tan uraniana, eso por un lado trae enojo, y trae enojo sobre todo en la luna, ¿no? Porque el gran enemigo de la luna, Urano es el gran enemigo de la luna, y la luna es la gran enemiga de Urano, ¿no? Porque Urano viene y dice, vamos a cambiar todo, y la luna dice, no, yo me quiero quedar como estaba porque así es como me sentía seguro, aunque fuera infeliz o aunque el sistema anterior tuviera un montón de contras y de cosas que no me gustara, yo estoy acostumbrado a esto y me quiero quedar como estoy. Así somos los seres humanos, ¿no? Cuando vienen los cambios decimos, no, yo no quiero el cambio, yo quiero quedarme con lo conocido. Entonces, claro, todos los cambios uranianos traen este enojo lunar y esta necesidad lunar de protección, de decir, yo me quiero impedir este cambio porque este cambio que viene es malo, ¿no? Es decir, entonces ahí es donde en política surgen estos políticos más conservadores que dicen, bueno, vamos a conservar las cosas como están, ¿no? Un poco el lema de Trump tiene mucho de eso, ¿no? Esa cosa de Make America Great Again, ¿no? Es decir, hagamos que los Estados Unidos sean grandes de nuevo. De alguna manera está diciendo, bueno, vamos a regresar a ese paraíso de los años 50, de la posguerra, donde Estados Unidos era una potencia, había trabajo para todos, y Estados, ¿no? Pero bueno, no se puede volver. Los años 50 eran los años 50, ahora estamos viviendo, ya pasaron 80 años, ya estamos viviendo otra etapa, o casi 80 años. Estamos viviendo otra etapa y estamos viviendo un mundo diferente, entonces no se puede volver atrás. Eso es lo que tiene la astrología. La astrología, sabemos que las cartas avanzan y no podemos volver a como eran a los tránsitos de hace 20 años o hace 40 años. Estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces yo creo que este enojo tiene que ver con esto, y está marcado perfectamente por este Marte que está tocando la luna de los Estados Unidos, este Marte progresado por arco solar que está en conjunción casi partida a la luna de los Estados Unidos. Fíjense cómo está. Entonces esto es un testimonio de lo que yo decía con la otra carta, de que hay un enojo muy grande en la gente. Ahora, si miramos lo que sería la casa 7, que es el que yo marqué con otro círculo magenta, en la casa 7 hay dos planetas que ahí está el Marte de los Estados Unidos natal, digamos, ¿no? Y de la carta Radix, si se quiere, y ese Marte está siendo tocado por Saturno. Esto no es una mala noticia, porque esto marca que cuando hay contacto Saturno-Marte, esto marca que de alguna manera ese enojo que hay o esa energía agresiva de Marte no va a pasar a mayores, porque no, es decir, Saturno siempre tiene un efecto de constricción, digamos, de impedir que esa energía se manifieste. Lo que toca a Saturno de alguna manera siempre tiene un impedimento, ¿no? Entonces Saturno tocando Marte, bueno, eso impide de alguna manera que la sangre llegue al río, ¿no? De que se provoquen actos de violencia o actos de que ese enojo se pueda manifestar en forma de violencia descontrolada, lo cual es bueno, ¿no? Pero por otro lado, Saturno tocando Marte es un mal aspecto, en el sentido de que si tenemos mucho enojo y nos impiden expresar lo que es lo que hace de alguna manera Saturno con Marte, entonces nos vamos a sentir más enojados, porque lo más saludable cuando uno está enojado es
no sé si salir, no necesariamente salir a ponerse agresivo, pero por lo menos agarrar una almohada y empezar a golpearla, ¿no? Es decir, hacer esa cosa de expresar el Marte y expresar la ira que tenemos adentro, ¿no? Es decir, lo peor que se puede hacer con Marte es reprimirlo. Es decir, Marte es un planeta de acción, hay que actuar Marte. Entonces, de alguna manera, este aspecto también refuerza un poco todo el enojo de lo que estamos hablando. Es decir, es como que en la sociedad hay gente que está muy enojada, vienen cambios, la gente no quiere que vengan los cambios, no sabe siquiera por qué está enojada. Y no puede expresar ese enojo, ¿no? Entonces es como que, bueno, votan a Trump para que Trump de alguna manera exprese ese enojo por ellos, ¿no? Además, el enojo en la luna, volvamos al primer aspecto, tiene mucho que ver. Si la luna tiene esta cosa de cuando se enoja, cuando activamos los mecanismos lunares, la luna se cierra, ¿no? Entonces esa cosa de que no vengan los demás, nosotros nos vamos a cuidar nosotros, no vamos a protegernos a nosotros. Entonces es esa cosa bueno, que no vengan los extranjeros, vamos a hacer un muro para que no vengan los mexicanos a quitarnos el trabajo, ¿no? Toda esta cosa que yo decía, Urano en la casa 6, esta cuestión de agarrar un chivo expiatorio, ¿no? y echarle la culpa de todo lo que está pasando. En este caso son los inmigrantes mexicanos, o los que sean, los inmigrantes que sean en general, ¿no? Y bueno, volvemos a ver reforzada en esta carta lo que yo decía en la carta de la Asunción, ¿no? Es decir, que hay mucho enojo y que Trump viene de alguna manera a expresar ese enojo o de alguna manera digamos, a cosechar políticamente ese enojo que tiene la gente, que es un enojo que está en parte inexpresado, ¿no? Porque fijémonos que Saturno está tocando el Marte. También hay que ver que en la carta de Estados Unidos hay una cuadratura bastante fea, pueden ver entre Marte y Neptuno, ¿no? Entonces tenemos a Neptuno en los 22 grados de Virgo y Marte en los 21 grados de Géminis, una cuadratura casi partil. Entonces cuando en estas sociedades hay una cuadratura entre Marte y Neptuno, tenemos esta cosa de que hay como un movimiento pacifista fuerte que tiene que ver con Neptuno, de paz y amor, ¿no? Y después hay un movimiento militarista o agresivo muy fuerte. Entonces hay como un choque entre los que opinan que Estados Unidos tendría que ser un país, digamos, un poco lo que es el país, digamos, con el ejército más grande del mundo, que es el que se tiene que meter en todas las guerras y ser el que esté siempre en guerra y belicoso, ¿no? Que sería Marte. Y después todos los otros que opinan que Estados Unidos no se tienen que meter en nada, no tiene que intervenir en el mundo. Estados Unidos tiene siempre tuvo todo un movimiento de no intervención muy fuerte. Pensemos que en la Primera Guerra Mundial no participó hasta el tercer año de la guerra, y lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba conquistando toda Europa y Estados Unidos decía no nos vamos a meter, es un problema de los europeos, y realmente recién se metieron en diciembre de 1941, cuando la guerra ya tenía 2 años, que fue Pearl Harbor, ¿no? El ataque japonés a Pearl Harbor, que bueno, desinvolucró a la nación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y después tuvimos en los años 60 la lucha entre Vietnam y los pacifistas y los que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Siempre hay como un movimiento neptuniano de paz y amor en contra, digamos, que chocando con la cosa de la violencia, ¿no? y de usar la violencia. Y además también cuando hay un contacto entre Marte y Neptuno, lo que nos da es que no está muy claro. Es decir, Neptuno siempre ensucia de alguna manera lo que toca y como que lo deja en una especie de algo que no está claro, que no sale a la luz, ¿no? Entonces no está muy claro la cuestión de cómo es la violencia en los Estados Unidos. Es decir, hay gente como que está enojada y después termina ¿no? Y no se la puede detectar, entonces después termina, bueno, esas cosas que pasan en los Estados Unidos, donde agarran un arma y entran a la escuela, empiezan a matar a todos, o entran a un centro comercial y empiezan a acuchillar gente, ¿no? Es como que hay una gran violencia que de alguna manera pasa muy por debajo del radar, y que después cuando se expresa la gente dice de dónde salió esto, ¿no? Y tampoco se sabe la cantidad de armas. Sí, circula una terrible cantidad de armas en los Estados Unidos. Casi todo el mundo tiene armas, ¿no? Y bueno, no sé, casi todo el mundo, pero una buena parte de la población tiene armas, y es legal tener armas, y no hay casi restricciones para tener armas. Entonces hay todo como un enojo siempre muy grande, o una cuestión de Marte, ¿no? Es decir, la cosa de las armas, de que está siempre como chocando, o que no está muy claro, ¿no? Toda esta cosa de que no está claro, que nadie sabe bien cuántas armas hay, ¿no? Y quién es el que tiene arma y quién es el que no tiene arma.
Entonces eso está marcado por esa cuadratura entre Neptuno y Marte. Y acá, como estamos usando la técnica del arco solar, los aspectos no se modifican. Entonces siempre tenemos una cuadratura entre Neptuno. Neptuno le está haciendo una cuadratura a Marte. Entonces este enojo que tiene la gente, que claramente está marcando esto, que Marte está tocando a la Luna, que es un enojo que de alguna manera había pasado un poco por debajo del radar. Quizás yo lo mencioné en el video pasado, decía que con todos estos aspectos era obvio que en algún punto iba a ganar Trump, porque Trump era el que estaba de alguna manera representando este enojo de la gente, ¿no? Y esto es algo que se le pasó también a los demócratas o a Kamala Harris, ¿no? Toda la cosa de querer plantear cosas como más racionales más allá de si el gobierno demócrata fue bueno, fue malo, ¿no? Y si la gente votó o no votó a los demócratas por otras razones. Pero yo creo que una de las claves del triunfo de Trump fue que Trump de alguna manera pudo expresar este enojo que tiene una buena parte de la población. Así que bueno, no quiero hacer un video súper largo, esto era lo que quería mostrarles. Yo hablé en el video de la asunción de Trump de que había mucho enojo y de que me parecía que había mucho enojo y gente muy enojada. Y bueno, leyendo esta carta confirma de alguna manera lo que estaba diciendo, ¿no? Por arco solar, por progresiones de arco solar, Marte está tocando la Luna de los Estados Unidos y... bueno, por suerte Saturno está tocando el Marte de los Estados Unidos, o sea que de alguna manera no va a haber un baño de sangre, pero va a haber mucho enojo reprimido, que es lo que estamos viendo, y eso hay que tomarlo en cuenta para este nuevo periodo presidencial de Donald Trump, que Donald Trump mismo parece estar muy enojado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Como siempre, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.